Bienvenidos al episodio número 37 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. El día de hoy vamos a tratar un tema que va relacionado con los episodios 5 y 7 de esta misma temporada del podcast. En el episodio 5 hablamos de lo que significaba el costo de una terapia génica y si valía la pena o no desarrollar este tipo de tratamientos. Y en el episodio número 7 hablamos sobre lo que significaba la inteligencia artificial y su influencia en el desarrollo de los ensayos clínicos. El día de hoy, en el episodio número 37, vamos a hablar de lo que significa la medicina de precisión y cómo esta forma de hacer medicina está transformando la manera como concebimos y desarrollamos los ensayos clínicos. Soy el Dr. José Torres, hago investigación clínica y voy a contarles ahora lo que significa la medicina de precisión. Hace un mes y días revisé el New England Journal of Medicine, la edición del 2 de julio, y encontré un artículo sumamente interesante porque reflejaba exactamente lo que vamos a tratar el día de hoy. El caso de un recién nacido de 2 días de vida con una enfermedad genética rara llamada CPS1. Esta enfermedad impide que el hígado elimine el amoníaco del cuerpo. Ustedes entenderán que esta condición va a producir complicaciones a corto plazo, daño neurológico, coma e incluso la muerte del paciente. A diferencia de otras enfermedades raras, en esta región, por ejemplo, una enfermedad rara es diagnosticada hasta 9 años después. Con 2 días de diagnóstico, el paciente recibió un tratamiento ya aprobado por la FDA para ensayo clínico a los 6 meses de vida. Miren la diferencia. Y este bebé recibió una terapia génica personalizada con edición CRISPR, una plataforma genética que ya hemos revisado en anteriores capítulos del podcast, y además nanopartículas lipídicas. Los resultados: estabilidad metabólica, reducción de la medicación y una alta hospitalaria esperanzadora. A la publicación del artículo, el paciente estaba estable, con controles adecuados y marcaba realmente un verdadero hito en la historia de la medicina. Es un punto clave, ¿no? Primera enfermedad rara que recibía un tratamiento curativo. Ahora bien, relacionado este tratamiento al tema de hoy, me permito definir un poco lo que significa medicina de precisión para encontrar el contexto de este hallazgo. Porque siendo un ejemplo perfecto, nosotros tenemos que conocer qué significa medicina de precisión para poder entender hacia dónde está yendo el desarrollo de los ensayos clínicos y hacia dónde en un corto y mediano plazo va a ir el tratamiento que nosotros vamos a darle a nuestros pacientes. La medicina de precisión utiliza, como en el caso del paciente, información genética, el ambiente y el estilo de vida para diseñar una terapia específica. A diferencia de la medicina personalizada, que es un término que muchos lo utilizan, lo intercambian frecuentemente, la medicina personalizada busca adaptar el tratamiento a cada individuo de forma integral. En cambio, la medicina de precisión se centra, ojo con esto, en biomarcadores y dianas moleculares compartidas por su grupo de pacientes, de tal manera que yo puedo tratar a un paciente o a un subgrupo de pacientes con una variación genética o una mutación genética muy frecuente en cánceres y enfermedades raras y puedo diseñar una terapia específica para ellos, olvidándome en ese momento del resto. En otras palabras, dejamos de pensar en el tratamiento para los 100 pacientes con enfermedades raras y comenzamos a hablar de terapia a la medida de este paciente o de este subgrupo de pacientes. Eso es medicina de precisión. Pero a ver, ¿cómo impacta la medicina de precisión en los ensayos clínicos? ¿Cómo ha cambiado los ensayos clínicos tratando de adaptarse a esta tendencia irreversible y que significa progreso en el caso del tratamiento para enfermedades raras y cánceres? Primero, los ensayos clínicos han tendido a hacerse con diseños personalizados. Ya no probamos un fármaco
a una población amplia, sino en pacientes seleccionados de acuerdo a un perfil genético. No utilizamos criterios clínicos de inclusión o criterios clínicos de exclusión. Perfil genético solamente. Personalizo el tratamiento como se hizo con este paciente que presenté en la introducción del capítulo. Segundo, los ensayos son individualizados. Incluso podemos hablar de estudios diseñados, como en este caso, para un solo paciente. No los 1.500 pacientes para un multicéntrico para hipertensión arterial o diabetes, por ejemplo. El tercer punto son los criterios estrictos de inclusión que permiten resultados mucho más sólidos, aunque ustedes entenderán el reto que significa reclutar pacientes, un solo paciente, buscarlo específicamente con ese diagnóstico y ese perfil genético es todo un reto para el equipo clínico y el equipo de investigación. El otro punto que los ensayos clínicos han tendido también a hacer diseños adaptativos que permitan modificar la muestra, permita modificar la dosis en el desarrollo del estudio de acuerdo a la respuesta y según los resultados preliminares. Esto es un avance sumamente importante que implica modernización y adaptación de lo que significa ensayos clínicos a nivel global de estas enfermedades y de otras. Otro punto interesante es de que los nuevos formatos de ensayos clínicos involucran plataformas, diseños en canasta, en paraguas, que permiten estudiar terapias en múltiples poblaciones o subgrupos en forma paralela. No voy a tener solamente mis esfuerzos para un solo grupo, puedo hacerlo en forma paralela determinados subgrupos, uno con respecto a otro, sin ningún tipo de problema. Y esa es una modificación que me permite acelerar la llegada de nuevos tratamientos a los pacientes, pero además disminuir los costos de lo que significa un proyecto de investigación de esta envergadura. Todo esto además se potencia con la inteligencia artificial, la Big Data y las tecnologías digitales que van a facilitar el análisis de datos genómicos y además los datos clínicos en tiempo real. También es interesante saber que estos avances en medicina de precisión no se hubieran podido desarrollar si no tuviéramos avances tecnológicos que ayuden a este tipo de proyectos o de investigación. Por ejemplo, la secuenciación masiva de nueva generación que analiza el genoma completo de cada paciente me permite acelerar, por supuesto, la identificación del candidato para un ensayo clínico. La edición del CRISPR ya se usa en muchas enfermedades. Hemos hablado de algunas enfermedades que en terapia génica para enfermedades raras utilizan esta plataforma y me permite tener éxito, predecir el éxito en forma temprana para cánceres raros o enfermedades raras. La farmacogenómica y pruebas diagnósticas avanzadas me permiten elegir el medicamento y la dosis correcta, ojo, según el ADN de cada persona. Esto es sumamente interesante porque me permite identificar la dosis ya no de acuerdo a la farmacodinámica o farmacocinética solamente de la molécula en el cuerpo o en los modelos, sino además teniendo en cuenta solo el ADN de la persona. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático colaboran con los ensayos clínicos para adaptarse a la medicina de precisión. Identifican patrones invisibles para el ser humano y eso nos ha permitido, entre otras cosas, ser más eficientes y ser más efectivos en el resultado de nuestro proyecto de investigación. Y por último, los dispositivos digitales y los biosensores que recogen datos en tiempo real para el seguimiento de pacientes. Es una plataformas que han sido desarrollados y son útiles para cualquier tipo de ensayos clínicos. Ahora bien, todos estos elementos permiten que estos ensayos sean más dinámicos, sean más efectivos y verdaderamente sean personalizados para poder llevar resultados a este grupo de personas que generalmente no tienen proyectos o no tienen estudios clínicos para búsqueda de nuevas moléculas en tanto número, cantidad y calidad como lo tienen para enfermedades más prevalentes a nivel global o que producen una carga de enfermedad importante. El ejemplo inicial, ojo con esto, no es un ejemplo esporádico. Hay un artículo de Nature, por ejemplo, de este mismo año de julio, que habla sobre la terapia génica para 10 pacientes con una determinada mutación genética que le producía sordera congénita.
Y ese ejemplo hay varios. En oncología, terapias dirigidas a cáncer de pulmón con mutaciones como la EGFR, el ALK o el ROS1, que van a permitir recibir a los pacientes un nuevo tratamiento mucho más específico que van a mejorar los resultados de una quimioterapia convencional. Por otro lado, en enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus, por ejemplo, se tienen ya terapias personalizadas basadas en biomarcadores. Entonces, estamos viviendo en esta época ya un cambio en el viejo paradigma, donde la medicina se construye ya alrededor del paciente y no al revés. Y esto es fundamental, porque va a llegar un momento en el corto plazo, ya los pacientes que viven en países como Estados Unidos, la Unión Europea, el mismo Asia o China, van a recibir tempranamente este beneficio con esta nueva forma de hacer medicina. En conclusión, para este capítulo tan interesante del podcast, los ensayos clínicos, entonces, en esta época o esta forma de hacer medicina, que es la medicina de precisión, representan una revolución en investigación clínica. Nos permiten tratamientos más efectivos, nos permiten menos efectos adversos y, por supuesto, mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes. Ya no voy a esperar un tratamiento para 1000 pacientes con una enfermedad rara, sino tal vez uno desarrollado en forma paralela con otro para las diferentes mutaciones. Va a acelerar, por supuesto, el acceso a nuevos tratamientos a los pacientes con estas enfermedades. A ver, pero no es fácil como todo en medicina. Los retos existen y seguirán existiendo. Primero, los costos elevados. Ya hemos visto en el capítulo 5 de este podcast cuál es el costo de una terapia génica única para un solo paciente o una sola dosis. El otro punto es la complejidad logística. Desde desarrollar la molécula, la plataforma, encontrar el paciente y luego hacer un seguimiento a largo plazo, representa toda una complejidad para el equipo de investigación clínica. Y por supuesto, esto no se hace solo. Es una colaboración multidisciplinaria entre la academia, los gobiernos y los startups que desarrollan este tipo de plataformas. La medicina de precisión basada en este tema ya no es un futuro, es el presente. Y a ese presente nosotros tenemos que ir adaptándonos poco a poco.